Hola, bienvenidos y bienvenidas a la cápsula correspondiente al segundo tema del curso de investigación de operaciones. En esta cápsula nosotros vamos a estudiar decisiones con múltiples criterios. Primero que todo, nosotros vamos a ver una breve introducción del tema con los problemas que nosotros vamos a resolver aquí. Luego vamos a ver a HP, que HP corresponde a una técnica que nos permitirá poder abordar y resolver estos problemas. Y luego vamos a mencionar más que nada OpenHP, que OpenHP es una herramienta web en este caso diseñada por dos ex compañeros de ustedes en sus trabajos de memoria, la cual nos va a servir para poder resolver estos problemas, ¿ya? Y además ustedes van a tener que utilizar OpenAHP para resolver el control de estos contenidos. Vamos con la introducción entonces. ¿Recuerdan de las cápsulas de teoría de decisión que nosotros hablamos del problema sobre la cantidad de diarios que teníamos que comprar para vender, ¿cierto? El problema del kiosco. Ya, aquí de hecho nosotros tenemos su árbol de decisión que también lo vimos en su momento. Y noten acá que este problema nosotros lo abordamos como un problema de un solo objetivo, ¿cierto? Y ese objetivo era de hecho maximizar las ganancias. Teníamos solo uno. Ahora por otro lado, los problemas que nosotros queremos abordar o vamos a abordar consideran más de un criterio objetivo. Si nos ponemos a recordar otro de los problemas de teoría de decisión que nosotros vimos, ya el cual correspondía a cuál transporte tomar para ir a la universidad en la mañana, contábamos con distintas opciones. ¿Se acuerdan que podíamos ir en metro, en micro, en taxi o en Uber? Y en este problema nosotros teníamos dos criterios posibles a elegir que correspondían a querer en este caso dormir más, que era minimizar el tiempo de viaje, o queríamos ahorrar, ¿se acuerdan? Minimizar los costos. Entonces ahora nuestra pregunta es, ¿qué pasa si nosotros queremos considerar ambos criterios de manera simultánea? ¿Ya? Entonces pasa que para nuestro ejemplo estos criterios se contraponen entre sí, ¿cierto? ¿Se dan cuenta ustedes? El querer llegar más pronto a la universidad probablemente va a implicar en un mayor costo. Y esa necesidad de querer llegar antes va a ir en contra de querer gastar menos dinero. Otro ejemplo que nosotros podríamos considerar es si nosotros trabajáramos en la empresa Chile Express. Y a la hora de tener que tomar decisiones podríamos considerar distintos objetivos como por ejemplo minimizar los tiempos de entrega como nosotros tenemos acá, minimizar los costos de envío y minimizar los costos de inventario. Entonces noten aquí ustedes que estos objetivos también podrían contraponerse entre sí. Por ejemplo, si nosotros queremos minimizar los tiempos de entrega, probablemente vamos a tener que realizar mayores gastos que nos permitan minimizar este tiempo de entrega, como por ejemplo quizá tener una mayor cantidad de personas trabajando o una mayor cantidad de personas en reparto. Y también podría ser que al minimizar los tiempos de entrega, nosotros también podríamos minimizar los costos de inventario, dado que tendríamos menos objetos en bodega. Entonces estos dos objetivos, ¿ya?, estarían correlacionados y a la vez estarían en contra de minimizar los costos de envío. Y así de la misma manera nosotros podríamos seguir considerando más criterios, como por ejemplo desde el punto de vista de los trabajadores. Los trabajadores podrían querer tener mejores condiciones de trabajo, ¿cierto? Pero a los ojos de los objetivos a lo mejor de la empresa, eso implicaría claramente que vaya a haber un aumento de los costos. O también los trabajadores podrían querer tener mayor tiempo de descanso. Eso podría decir que a lo mejor las ventanas sean más largas o tener mayor cantidad de ventanas en el día. Y si nosotros tuviéramos mayores tiempos de descanso, eso probablemente implicaría también en los tiempos de entrega, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo nosotros vayamos abordando el problema, es que vamos a tener distintos criterios que van a influir en la decisión que nosotros vamos a realizar. Y ahí mismo es donde entra la dificultad de este tipo de problemas. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar un auto. ¿Cuál sería lo mejor que podríamos tener entre ciertas opciones? Aquí nosotros vemos que tenemos un Mazda 3, un Subaru All New Impreza, un Dodge Grand Caravan y un Chevrolet Cruze, los cuales son nuestras cuatro alternativas que nosotros podríamos elegir. Y algunos de los objetivos que nosotros podríamos considerar ahora serían, por ejemplo, maximizar la comodidad de los pasajeros, ¿cierto? Maximizar la seguridad de los viajes y minimizar los costos totales. ¿Y cuál es el tema acá? El tema es que tendríamos que evaluar cada una de nuestras alternativas considerando cada uno de estos objetivos y aparte, luego deberíamos saber cómo nosotros deberíamos ponderar la importancia de cada uno de los objetivos y qué tanto satisfacen las alternativas a los objetivos. Entonces noten
que a la hora de tomar una decisión es un tanto difícil ordenar y estructurar este problema. Y luego también es difícil abordar la preferencia entre los objetivos y entre las alternativas, ¿ya? Eh, Además hay que considerar que este problema que estamos considerando es relativamente sencillo, ya que aquí nosotros vemos que tenemos solo 4 alternativas y 3 objetivos a considerar. Entonces, cuando los problemas comienzan a crecer, esto ya se hace mucho más difícil. Como el saber, por ejemplo, qué importa más, la comodidad de los pasajeros o la seguridad del viaje, o quizás si yo no tengo tanto presupuesto para un auto, me importa minimizar los costos, pero me interesa también que la vez sea seguro. Yo no quiero, o sea, si tengo un accidente quiero poder sobrevivir a ello o salir en el mejor estado posible. Y a la vez a lo mejor yo sacrificaría la comodidad por ello. Entonces, aquí el criterio va a depender también de cada una de las personas que tomen la decisión. Y también se puede volver mucho más complejo cuando tenemos más de un decisor comprometido en esta situación, ¿ya? Entonces, la pregunta es: ¿por qué analizar este tipo de problemas con más de un criterio u objetivo? Y la respuesta en realidad es bastante sencilla, y es que los problemas del mundo real con los que nosotros nos topamos en el día a día probablemente van a tener más de un objetivo, ¿ya? Esto se asemeja mucho más a la realidad de los problemas que nosotros enfrentamos. Y en este tipo de decisiones en que realmente es difícil tomar una decisión, esto puede ser una herramienta bastante útil para resolver estos problemas, ¿ya? Entonces lo que nosotros continuaremos viendo en esta cápsula es cómo resolver este tipo de problemas, ¿ya? Vamos a ver para ello AHP. Analytic Hierarchy Process es una herramienta propuesta por Satie en los años 80 y que hasta ahora se ha utilizado por una gran serie de empresas en problemas de distintos tipos. En el aula ustedes van a tener disponible material con información de aplicaciones reales, con problemas que son bastante grandes y a la vez que son muy distintos entre sí. ¿Ya? Entonces, bueno, volviendo un poquito a HP. AHP es una herramienta entonces que nos va a permitir poder tomar decisiones en situaciones donde existen múltiples criterios objetivos, como los que acabamos de ver hace poquito, ¿ya? Y la gracia es que AHP permite definir y estructurar el problema a resolver incluso cuando la complejidad aumenta. Y en su centro lo que hace AHP es que nos permite ordenar jerárquicamente las preferencias, ¿sí?, entre cada uno de los objetivos existentes. Y eso se va a materializar en realidad en que nosotros podamos tomar una decisión considerando toda la información que nosotros consideraremos que es relevante para tomarla. ¿Y esto qué es lo que hace finalmente? Lo que hace es traducir la importancia de cada objetivo con respecto a los demás. Y como esos objetivos van a estar satisfechos en cada una de las acciones o alternativas posibles. Y finalmente, esto se va a traducir en que nosotros podamos escoger una alternativa que se adecue a lo que nosotros buscamos o para las personas que están participando de la decisión, ya que qué es lo que buscan. Entonces, para entender cómo funciona HP, AHP es un algoritmo, es decir, consiste en una serie de pasos a seguir, ¿ya? Y nosotros primero vamos a ver los pasos de AHP para luego ver un ejemplo y que se pueda entender mejor cómo se aplica en realidad AHP, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer acá nosotros, como dice aquí, es identificar los objetivos u criterios que nosotros vamos a considerar antes de tomar la decisión, ¿ya? Y también cuáles son las alternativas posibles o nuestros cursos de acción si lo llevamos al lenguaje de teoría de decisión. Luego nosotros vamos a determinar la importancia relativa entre los criterios y vamos a utilizar una escala previamente definida. Esta importancia relativa se refiere a que vamos a definir qué tan importante es un criterio respecto a otro, ¿ya? Y para que mantengamos un orden nosotros vamos a utilizar una escala previamente definida. Y con esto entonces vamos a construir una matriz de preferencia, la cual va a tener la siguiente estructura. Supongamos que acá tenemos una matriz de preferencias A y tenemos 3 objetivos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es comparar qué tanto preferimos un objetivo respecto a otro. Y la comparación nosotros la vamos a ir haciendo de a pares. Y como les decía, también vamos a utilizar una tabla de preferencias. Esta escala, es una escala de preferencia y esta escala está definida y la pueden ver en la siguiente tabla que yo acabo de encerrar.
Y vean, por ejemplo, que si nosotros estamos comparando el objetivo 1 con el objetivo 2, ¿ya? Si eso lo viéramos acá en la tabla, sería ese elemento. Si ese valor fuese 1, como lo tenemos en nuestra tabla, nos quiere decir que ambos objetivos son igualmente importantes. Luego, si el valor es 3, nos dice que el objetivo Y es un poco más importante que el objetivo J. Y si el valor es 5, el objetivo Y es más importante que el objetivo J. Y así, si se dan cuenta, van aumentando a medida que aumenta el valor la importancia que tiene el objetivo Y sobre el objetivo J. ¿Ya? Y luego acá simplemente nosotros tenemos valores intermedios para los valores que ya acabamos de ver recién. ¿Ya? Luego también, como pueden observar, acá en la matriz sucede que en la diagonal, o sea, sobre la diagonal están los valores que nosotros acabamos de... Perdón, es así. Los valores que nosotros acabamos de describir que corresponden a la preferencia que nosotros vamos a entregar, es decir, el objetivo Y sobre J. Pero cuando nosotros queremos observar lo contrario, ¿ya? Es decir, que nosotros queremos observar J con respecto a Y, va a ser el valor inverso al valor de preferir el objetivo Y sobre el objetivo J. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como la matriz de preferencias relativas y que nos va a traducir qué tanto más importante es un objetivo respecto a otro. ¿Ya? Y de la misma manera, o sea, de la misma forma, nosotros utilizaremos el mismo criterio más adelante para comparar las alternativas que tenemos. Ya, es decir, ahora lo hicimos con los objetivos, cuando tengamos que hacerlos con las alternativas, vamos a hacerlo de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llenamos estas matrices? ¿Ya? Pasa que existe la necesidad de que la información que nosotros le entregamos sea consistente. Supongamos que nosotros estamos comparando dos autos como ustedes pueden ver acá. Este Mazda color rojo y este auto que es un Subaru color azul. Entonces yo podría decir, a mí me parece que el auto Subaru es 7 veces más cómodo que el auto rojo, el Mazda, ¿ya? Y luego si nosotros comparamos el auto Mazda rojo con este Chevrolet blanco de acá, yo diría que el auto Mazda es más cómodo que el Chevrolet, ¿ya? Y luego ahora si nosotros también comparamos ahora tanto el Subaru con el Chevrolet por transitividad, debería suceder que el auto Subaru es más cómodo que el Chevrolet, ya el auto blanco, según la información que yo entregué antes. Entonces, puede suceder que cuando uno está llenando la matriz de preferencias, entregue información errónea y esa consistencia la vamos a medir con un índice que nosotros vamos a ver más adelante y que sirve para medir este tipo de situaciones. Y también debería suceder que si yo estoy entregando este tipo de información, debería existir un tipo de proporcionalidad entre los datos. Por ejemplo, si esto es tantas veces mayor que esto y esto es tantas veces mayor que esto debería cumplir esa proporcionalidad, ¿ya? También se va a traducir, o sea, esto también se va a traducir dentro de esta medida de consistencia de la cual nosotros estábamos conversando ahora. Continuando, luego de que nosotros identificáramos cuáles serán estos criterios y objetivos, además definimos nuestra matriz de preferencias A, ¿cierto? Nosotros tenemos que normalizar nuestra matriz A y para ello se realiza la suma de los valores de cada una de las I columnas y luego se va a dividir cada casilla de la columna I por esa suma que acabamos de realizar, ¿ya? Luego, en el siguiente paso, lo que se calcula será un vector que promedia los valores de cada una de las filas, ¿ya? Y con eso nosotros vamos a tener asignado un peso, donde este peso me dice qué tan importante es el objetivo Y con respecto a los demás, ¿ya? Que eso luego nosotros lo vamos a utilizar para poder ponderar nuestras preferencias. Y en los siguientes pasos tienen que ver con cómo nosotros evaluamos nuestras alternativas respecto a cada objetivo. Ya acabamos de ver que nosotros realizamos este paso de normalizar, ¿cierto? O sea, primero creamos nuestra matriz de preferencia, normalizamos y obtuvimos los pesos, ¿ya? Entonces, supongamos que como cuando nosotros comparábamos recién el auto Mazda y Subaru respecto al objetivo de maximizar comodidad,
nosotros utilizaremos esa misma escala de preferencia y vamos a ir comparando las alternativas con respecto a cada uno de los objetivos, ¿ya? Y luego de eso nosotros vamos a normalizar esas matrices, vamos a obtener un puntaje y al final, al ponderar esos puntajes por los pesos, vamos a identificar cuál es la mejor decisión posible según la información que yo le entregué a HP. Entonces, para entender el algoritmo de HP que les acabo de contar, nosotros vamos a ver un ejemplo, ¿ok? En las diapositivas está el desarrollo completo del ejemplo y además mencionar que cuando ustedes trabajen con OpenAHP, los cálculos lo va a hacer la aplicación por debajo, ¿ya? La gracia es que ustedes acá, en esta cápsula, entiendan qué es lo que hace AHP en OpenAHP, ¿ya? Que es como qué es lo que se hace por debajo. Entonces, el paso 1 acá corresponde a identificar los objetivos y los cursos de acción. Estos son los objetivos que nosotros vamos a considerar acá. Nosotros tenemos maximizar la comodidad de los pasajeros, maximizar la seguridad del viaje y minimizar los costos totales. Y los cursos de acción o las alternativas en este caso van a ser los tres distintos autos que son, el primero es el Subaru Alnio Impreza, el segundo es el Mazda 3 y el tercero es el Chevrolet Cruze, ¿ya? Estos son los mismos que nosotros habíamos visto un poco más atrás, ¿ya? Luego viene, lo que viene es definir la importancia relativa entre los objetivos, ¿ya? Y el objetivo 1, acabamos de decir nosotros que era maximizar la comodidad, ¿cierto? Este era, vamos a escribirle max comodidad. Luego tenemos que el objetivo 2 es maximizar la seguridad. Y el objetivo 3, en este caso, es minimizar los costos. Se me cambia la goma. Ahí sí, minimizar los costos. Entonces, determinamos la importancia relativa entre los objetivos, ¿ya? Nosotros acá vemos que la diagonal claramente está compuesta de unos porque estoy comparando el mismo objetivo consigo mismo. Y luego acá, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí, ¿ya? Es que el objetivo 2 es 4 veces más importante que el objetivo 1. O sea, la seguridad es más importante que la comodidad, ¿ya? Y luego los costos acá me dicen que son más importantes que la comodidad, ¿cierto? 2 veces. También. ¿Sí? Y si nosotros ahora comparamos abajo, vemos aquí la seguridad con los costos, podemos observar que la seguridad es 2 veces más importante que los costos. Entonces, ahora con nuestra matriz ya completa, nosotros vamos al paso siguiente que es normalizar. Entonces, nosotros sumamos los valores de las columnas de cada matriz, ¿cierto? Ahí nos da la suma. ¿Ya? Y luego nosotros lo que hacemos es que dividimos cada celda por el valor de la suma de la columna, ¿cierto? Así el 7 está aquí. Y ahí, ¿cierto? Y en el paso 4 ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es que se calculan los pesos, en este caso los W sub I. Recuerden que nosotros mencionamos que los pesos para cada uno de los objetivos corresponde al promedio de las preferencias en las comparaciones de los objetivos con otros. Entonces, por ejemplo, para W sub 1 aquí, que sería este, ese que es el peso en el fondo de maximizar la comodidad, este va a corresponder al promedio de estos tres valores, que es lo que nosotros tenemos acá, y eso nos arroja en el fondo 0,14, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estos valores de acá? Que para mí el objetivo más importante es maximizar la seguridad y luego minimizar los costos y finalmente maximizar la comodidad, ¿ya? No sé si lo dije comodidad primero. El primero es maximizar la seguridad porque tiene el valor más alto, luego minimizar los costos y finalmente maximizar la comodidad, ¿ya? Para estar seguro. Ya, entonces una vez que nosotros ya tenemos los pesos, vamos a pasar a comparar las alternativas con cada uno de los objetivos, ¿ya? Algo muy importante sí es que deben fijarse que la suma de estos pesos de acá tiene que darles 1, ya en el fondo es como si nosotros dividiéramos una torta y le diéramos el mayor trozo
al que tiene mayor importancia. Ya. Entonces aquí en el paso 5 nosotros vamos a pasar a comparar los tres autos, el Subaru, el Mazda y el Chevrolet, en este caso con respecto a la comodidad, ¿ya? Y aquí el procedimiento es el mismo, ya nosotros decimos por ejemplo que el auto Subaru es 3 veces más cómodo que el Mazda 5 y 5 veces más cómodo que el Chevrolet, mientras que el Mazda 2 en este caso es 2 veces más cómodo que el Chevrolet, como se aprecia ahí, 2 veces más cómodo que el Chevrolet. Luego nosotros vamos a repetir el mismo procedimiento anterior, vamos a sumar las columnas como vemos aquí, para luego posteriormente normalizar la matriz, donde luego al calcular el promedio por cada una de las alternativas nosotros vamos a obtener los pesos por cada alternativa para cada alternativa cuando satisfacen el objetivo, en este caso de comodidad, ¿cierto? Estamos viéndolo para comodidad. Entonces aquí resulta que el auto Subaru, si lo vemos aquí, es que el que resulta más cómodo. Luego viene el Mazda y luego el Chevrolet. Posteriormente nosotros vamos a repetir este mismo procedimiento con respecto al objetivo de la seguridad. Nosotros vamos a rellenar la matriz nuevamente, vamos a normalizar y vamos a obtener los pesos. Y aquí nosotros tenemos que en este caso para la seguridad la mejor opción también va a ser el auto Subaru, ¿ya? Y de la misma manera para el objetivo de los costos nosotros llenamos la matriz de preferencias, vamos a normalizar, claro, obtenemos las sumas, normalizamos y vamos luego de esto a obtener nuestros pesos, ¿ya? Y en el tema respecto a los costos, aquí si nosotros notamos la segunda opción, que si no me equivoco la segunda opción era el Mazda, ¿cierto? Es el que tiene el valor más alto, entonces respecto a los costos sería nuestra mejor opción. Ya, entonces, luego acá el resultado final, aquí nosotros tenemos los resultados finales, nos está mostrando qué tanto satisfacen los objetivos para cada una de estas alternativas, ¿ya? Y considerando los pesos que nosotros calculamos para los objetivos para cada una, considerando los pesos que nosotros calculamos para el objetivo, nosotros seremos capaces ahora de calcular los puntajes para cada una de las alternativas de los cursos de acción, ¿ya? Es decir, nosotros queremos obtener un puntaje para cada una de estas, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos estos pesos que fueron los primeros que nosotros calculamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el curso de acción que corresponde a comprar el auto del Subaru, por ejemplo, este tiene 0.65 de comodidad, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a ponderar por 0.14. Luego tenemos 0.75 por 0.57, que es el peso de la seguridad. Y luego nosotros tenemos 0.27 por 0.29, que es el peso del costo en este caso, ¿ya? Y al realizar ese cálculo, que de hecho nosotros lo tenemos aquí, al realizar el cálculo obtenemos que el puntaje final que obtiene el auto Subaru es de 0.59, ¿ok? Y luego se repite el mismo proceso tanto para el auto Mazda y tanto para el auto Chevrolet, y vamos a obtener estos puntajes finales que son los que aquí dejé en amarillo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo HP? En este momento, lo que nos está diciendo es que la alternativa que satisface mejor nuestras preferencias viene siendo el auto Subaru con un puntaje de casi 0.6, ¿ya? Luego viene el auto Mazda y luego viene el auto Chevrolet. Ya, ojo que es probable que si ustedes hacen este mismo ejercicio, puedan obtener otros puntajes, ya dado que quizá a ustedes les pueda interesar otras cosas y por lo tanto podrían también considerar otras preferencias, ¿ya? Entonces aquí HP lo que nos entrega es una guía al momento de tomar la decisión que nos dice, según lo que tú dijiste que tú prefieres, tu mejor opción es tanto. En este caso la mejor opción era el Subaru. Y hace un rato les comentaba que HP considera una cierta consistencia para medir si se cumple con esta condición de transitividad y proporcionalidad en la información que nosotros les estamos entregando, ¿ya? Y HP en el fondo contiene una breve rutina que nos permite saber numéricamente qué tan consistente es la información entregada. Y para calcularla lo que hace HP es calcular un vector V que tenemos aquí, que este vector corresponde a la matriz A
de preferencias a la cual nosotros queremos calcular la consistencia, ¿ya? Multiplicada por la traspuesta de los vectores obtenidos. Y luego nosotros vamos a calcular un ρ, ¿ya? Según ese mismo vector b y los mismos pesos, ¿ya? En el fondo aquí lo que nosotros estamos sacando es un promedio de los valores. Y luego nosotros calculamos un índice de consistencia, ya que al contrastarlo con un valor que se llama random index, ya que tenemos aquí, ¿cierto? Nosotros ahí estamos en el fondo contrastando nuestro índice de consistencia con el random index, no debería superar al valor 0.1, ¿ya? Entonces, si eso se cumple, eso se sucede, los resultados por HP van a ser satisfactorios. Y este valor, el random index que mencionamos, es un valor que en este caso viene tabulado, ¿ya? El cual en el fondo se calcula obteniendo el índice de consistencia de matrices que son de matrices de preferencia que son aleatorias, ¿ya? Donde si son aleatorias claramente debería haber una alta inconsistencia. Y este valor, el random index, va a depender de la cantidad de criterios objetivos que se consideren, ¿ya? Entonces, para distinto valor de objetivos o alternativas que estemos considerando, distinto va a ser el valor del random index, como nosotros vemos ahí. Este es el n que se nos da. Entonces, si nosotros queremos ver ahora la inconsistencia de la información que yo introduje, lo primero que teníamos que hacer era calcular el valor b, ¿cierto? Este v, que se obtenía de la multiplicación de la matriz de preferencias por la traspuesta de los pesos, que en el fondo esto nos va a dar cierto valor. Y luego nosotros los promediábamos, la suma de estos valores, y esto nos va a dar un ρ, ¿cierto? Que en este caso nos dio que nuestro ρ es igual a 3, ¿cierto? Y al calcular el índice de consistencia, ¿cierto? Nosotros al ρ, que en este caso nuestro ρ es de 3, le vamos a restar el n, que en este caso el n también es 3, ¿cierto? Y nos va a dar 0, ¿ya? Entonces nuestro índice de consistencia acá nos va a dar 0, que al dividirlo luego por el valor del RI, que para un n igual a 3, ¿cierto? Nosotros buscamos el n igual a 3, es de 0.58. También, como tenemos 0 partido por algo, nos va a dar 0. Y luego tenemos que en este caso 0 es menor a 0.1, por lo cual estamos bien, ¿cierto? Nos daría que estamos, o sea, la solución de HP, los resultados son satisfactorios, como vemos acá, cuando se cumple esta condición. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos el índice de consistencia dividido por el random index. Ya, bueno. Finalmente, respecto a OpenHP, aquí ustedes tienen la URL para poder acceder a OpenHP. Ustedes deben registrarse en la plataforma con su correo institucional, ya esto es obligación que sea con el correo institucional. Y en el fondo con lo que ustedes van a poder hacer con AHP es lo que yo acabo de hacer recién con el ejemplo, pero mediante una interfaz web, ya sin hacer todos los cálculos, solo hace la aplicación por detrás, ¿ya? Y además, bueno, habrá un video en aula sobre OpenHP para que ustedes se puedan familiarizar con la herramienta y también, aparte del video, habrá un manual también sobre lo mismo.